En este video vamos a hablar acerca de las variables y constantes y la manera en que nosotros podemos definirlas o crearlas en Python. Estamos aquí dentro del entorno de Jupyter. Tenemos ya un archivo creado que vamos a ir revisando algunas cuestiones de interés con respecto a este tema, ¿no? Primero, tenemos aquí una celda en la cual tenemos creadas o definidas tres variables, una variable A, una que hemos llamado B y la última que hemos denominado como nombre. Cada una de ellas tiene asignado un objeto. En Python prácticamente todo es un objeto. Un objeto es una entidad que puede ser un numerito, que puede ser una cadenita de caracteres, que tiene ciertas características, que tiene ciertas propiedades. Esos objetos pueden ser objetos o tipos de datos nativos de Python, un entero, uno de punto flotante, una cadena de caracteres, un booleano, una lista o algunos otros tipos de datos un poco más complejos que vienen integrados con Python, o bien un tipo de dato creado por el usuario, ¿no? Pero bueno, en general, algo que debes recordar, al menos en este punto, es que todo en Python es un objeto. Y normalmente nosotros queremos almacenar, queremos guardar esos objetos en algún lugar en la computadora, ¿no? En la memoria de la computadora, evidentemente. Para poder hacer eso de forma más sencilla, nosotros recurrimos a identificadores. Identificadores que nos permiten recuperar de forma muy sencilla lo que estamos almacenando en la computadora. Es mucho más sencillo recordar el nombre de un identificador que recordar una dirección de memoria, por ejemplo, ¿no? Es algo mucho más sencillo, naturalmente. Puedes pensar entonces en el proceso de creación o de definición de una variable como si a un objeto que nosotros guardamos en una memoria, en una dirección de memoria, le asignamos una etiquetita. Esa etiquetita vendría siendo el identificador o lo que normalmente conocemos también como el nombre de la variable. Es decir, el objeto 5 que tenemos aquí, nosotros le hemos asignado el identificador A, o sea, el nombre de esa variable. Al objeto 8 que tenemos le hemos asignado esa etiqueta B, que es el nombre de esa variable en la cual tenemos almacenado el valor de 8. Y a al objeto ANA, que es una cadena de caracteres, le hemos etiquetado o le hemos dado el nombre de nombre, valga esa redundancia, ¿no? Piensa entonces en los identificadores como esas etiquetitas a cada uno de los objetos que nosotros vamos creando en Python. Obviamente yo podría crear, por ejemplo, otro objeto y que lo voy a llamar 30. Este objeto 30 no tiene una etiqueta, no está nombrado, pero es un objeto que ya está creado. A diferencia de los otros que aparecen eh, en las líneas anteriores, no tiene una etiqueta, es decir, no tiene un identificador asociado. Ahora, aquí la pregunta que te podrías estar haciendo en este momento es entonces, ¿por qué necesito darle un nombre? ¿Por qué necesito asignar un objeto con un identificador? La respuesta es más o menos simple en el entendido de que normalmente cuando nosotros creamos un programa, vamos a hacer muchos cálculos con muchos valores y hay muchos de esos valores que vamos a reutilizarlos. Imagina, por ejemplo, lo siguiente. Voy a suponer que yo voy a calcular el área, por ejemplo, de un círculo, vamos a suponerlo, donde, si tú recuerdas, el área de un círculo es simplemente el valor de pi, el número pi, multiplicado por su radio elevado al cuadrado. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, que calcular el área de un círculo cuyo radio mide, vamos a poner un ejemplo, 10 milímetros, ¿no? Por decir algo, 10 unidades. Yo tendría que hacer entonces 10 por el radio, 10 por pi, perdón, que vamos a escribirlo, pi que sería 3.1416, vamos a redondearlo, multiplicado por el radio elevado al cuadrado, ¿no? De esa manera. Es decir, nosotros sabríamos
que el área de un círculo cuyo radio mide 10 unidades es 314,16 más o menos, ¿no? Ok, ahora imaginen que nosotros quisiéramos cambiar el valor de ese radio de ese círculo, ¿no? Vamos a suponer que ahora ese radio es 5. Voy y en el código lo que hago es cambiar el numerito que está aquí. Ahora, imaginen que no solamente quiero calcular el área, no, sino que quisiera, por ejemplo, calcular también la circunferencia o calcular el perímetro de ese círculo. Voy a escribir aquí algo muy rápido. Voy a escribir el área del círculo es... Voy a cerrar aquí las comillas y voy a escribir ese valor. Y aquí abajo voy a escribir print el área, bueno, mejor dicho, el perímetro del círculo es... Y voy a colocar 3.1416 multiplicado. Ok, aquí hay que recordar entonces que el perímetro de un círculo es 2pi por radio o pi por diámetro, ¿no? Es decir, yo podría colocar aquí 2 veces el radio, que sería 2 por 5 en este caso. Pi por 2 veces el radio. Imaginen eso, ¿no? El perímetro del círculo es entonces eso, 31.4116. Para un círculo, nuevamente repetimos, cuyo radio es 5 unidades. Ok, ahora imaginen nuevamente que nosotros tuviéramos que cambiar el valor de ese radio. Voy a suponer que ahora es 20. Tendría que venir a este código, cambiarlo aquí y cambiarlo también evidentemente aquí, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo a recalcular lo que ya estoy calculando. O si ahora en su lugar esto es 1, por ejemplo, y ahora este radio fuera 1, nuevamente tendría que venir acá y volver a recalcular todo. Ahora imaginen que el valor de ese radio lo utilizara yo en muchas más cálculos, ¿no? Imaginen que tuviera algunas otras líneas adicionales donde ese radio siguiera apareciendo. Haría muy complicado que si yo tuviera que cambiar el valor de ese radio, tener que cambiarlo en cada línea donde aparece. Es mucho más sencillo si yo creo una variable, por ejemplo, voy a suponer que esa variable le llamo radio, y luego aquí le asigno el valor del radio, voy a suponer que aquí es 1, y en lugar de colocar aquí el valor de como tal, no el valor de 1, yo escribo la variable o el nombre o el identificador que escogí para esa variable. Y es exactamente lo mismo. La ventaja es que si voy a cambiar el radio, que si ahora es nada más, por ejemplo, vamos a suponer 10, ya no tengo que ir a cada una de las líneas donde aparece y cambiar el valor, sino simplemente reasignar el valor de la variable. Nada más, sin ningún problema. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, con el valor de 3.1416. Ese pi yo lo puedo definir acá como un valor constante, 3.1416, y escribir acá que pi es igual, bueno, mejor dicho que aquí esto en lugar de poner 3.1416, yo escribo pi como tal, ¿no? Y es exactamente lo mismo. La ventaja de esto es que las expresiones que yo voy a ir teniendo son mucho más claras, mucho más entendibles. Es mucho más entendible tener, por ejemplo, esta expresión que me dice que pi por radio elevado al cuadrado es el área del círculo, a tener los numeritos que teníamos anteriormente. Es mucho más entendible una expresión como esta que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Pi por 2 veces el radio me define que es el perímetro de ese círculo. Ok, esta es una justificación, vamos a decirlo, sencilla, una primera aproximación al porqué de la importancia de las variables, ¿no? El por qué nosotros tenemos o deberíamos utilizar variables, guardar o almacenar valores en ella y posteriormente trabajar con expresiones en esta, ¿no? Ok, esta no es una justificación completa al hecho de nombrar variables o definir variables, pero bueno, esa es una primera justificación que nos puede servir bastante, ¿no? Que nos puede poner de manifiesto el por qué es importante definir variables en lugar de trabajar directamente con valores en específico, ¿no? Ok, ahora, naturalmente, para poder crear variables hay ciertas reglitas. En cada lenguaje de programación hay muchas reglitas que son transversales, digamos, es decir, que son aplicables a muchos lenguajes de programación y algunas que son muy específicas del lenguaje de programación en particular. Obviamente, todas las que vamos a revisar ahorita tienen que ver con nuestro lenguaje de programación Python y son justamente reglitas y recomendaciones para nombrar variables. Vamos a comenzar con la primera de ellas.
Los nombres de variables solo deben contener letras, números y guiones bajos. Por ejemplo, tenemos acá dos variables creadas cuyo identificador es nombre en el caso de la primera y posición-03 en el caso de la segunda. Si yo ejecuto esta celda no hay ningún problema. Pero observa lo que pasa si yo quisiera crear una variable que se llame nombre02 y a eso le asigno un nombre de Ana, por ejemplo. Ok, observa lo que ocurre. No me permite utilizar el guión corto como parte de un identificador de una variable o como parte de un nombre de una variable. No se puede. Letras, números y el guión bajo son los únicos simbolitos que yo puedo utilizar dentro o como parte del nombre de una variable. Lo que sí podría hacer aquí es nombre-02 sin ningún problema. Eso sí lo puedo hacer. ¿Vale? Ok, tener en cuenta entonces esa primera cuestión. Tampoco puedo utilizar simbolitos raros, por ejemplo, o cualquier otro símbolo de puntuación. No podría yo definir, por ejemplo, x más y igual a, voy a poner aquí 8000 por decir algo, ¿no? No se puede. Es decir, yo no puedo escribir una expresión del lado izquierdo como identificador. No se puede. Tiene que ser una combinación únicamente de letras, de números y guiones bajos, tal y como lo establecemos acá. No se puede ningún otro símbolo. Igual si tú intentas, por ejemplo, con el arroba y le quieres poner cualquier otra cantidad de letras, voy a poner acá, ahí, por ejemplo, no se puede. ¿Vale? Hay que tener entonces mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si yo intentara utilizar el punto, no se puede. ¿Sale? Me dice que por ahí hay un error. Ok, voy a quitar esto y voy a dejarlo con los identificadores válidos. Ahora, algo que debes recordar también es que el nombre puede comenzar con una letra o un guión bajo, pero no con un número. Es decir, dentro de los caracteres que son válidos, que son letras, números y guiones bajos, el nombre de una variable puede comenzar con letra o con guión bajo, pero no puede comenzar con un número. Es decir, estos dos primeros son válidos, pero yo no puedo, por ejemplo, comenzar el nombre de una variable con un numerito. 7 nombre, por ejemplo, no es una variable o un nombre de variable válido. No se puede. Tiene que comenzar o con una letra o con un guión bajo. Con cualquiera de las dos. Nunca puede comenzar un número. Un número se puede utilizar como parte del identificador si aparece en cualquier otra posición que no sea la primera. Por ejemplo, yo podría decir acá, eh, voy a poner un 8, n8, por ejemplo, igual a un determinado valor y no pasa nada. O n-8 y no pasa nada. Mientras ese numerito no aparezca en la primera posición del identificador, no hay ningún problema. ¿Vale? Ok, si a esto yo le pusiera un guión bajo, el problema se soluciona. ¿Por qué? Porque recordar que el nombre de una variable sí que puede comenzar con un guión bajo. Lo único que no puede hacer es comenzar con un número. ¿Vale? Okay. Ahí me va a marcar, obviamente, un error de sintaxis. Ok, bueno, esas dos reglitas, recuerda primero, letras, números y guiones bajos, caracteres que son válidos. Segunda cuestión, no puedes comenzar un nombre de una variable con un numerito. No se puede. ¿Vale? Ok. Siguiente reglita. Los espacios no están permitidos en los nombres de variable. Si necesitas nombrar una variable con dos o más palabras, puedes utilizar el guión bajo para separar esas palabras. Por ejemplo, si yo quisiera definir una variable que se va a llamar nombre del alumno y le asigno el valor de Sofía, que es una cadenita de caracteres, si yo lo escribo así, no me va a dejar. Me dice que es un error de sintaxis. Lo recomendable aquí, si yo necesito escribir o asignar un valor a una variable que deba tener múltiples palabras, por ejemplo, lo recomendable es separarlas con el guión bajo. Por ejemplo, así no, nombre guión bajo del alumno, Sofía en este caso. Y listo. En ese punto, recordar que dado que yo puedo utilizar tanto letras como guiones bajos como identificador o como parte de un identificador o nombre de variable, entonces esto sería algo válido. Muy bien. Siguiente recomendación. Hay que evitar utilizar palabras claves o palabras reservadas del lenguaje.
nombre de una función, por ejemplo, hay que evitar utilizarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una función que se llama print. Esa función print yo la puedo utilizar sin ningún problema. Y lo que hace print pues es mostrarme un objeto, ¿no? En consola, o me lo muestra donde yo esté, como la salida estándar, ¿no? Si yo reasigno esa función, si yo digo que, por ejemplo, en print, o sea, a un identificador que le llamé print, le guardo o le asigno un valor de 1000, observa lo que ocurre. Python no me dice que no se puede hacer. Lo está haciendo, de hecho. El problema es que si luego yo intento utilizar esa función, no puedo. Yo estoy intentando imprimir aquí, por ejemplo, el valor de 1000 o un valor, por ejemplo, si yo dijera aquí print hola mundo y observa lo que ocurre. Me dice que el inObject is not callable, o sea que el objeto de tipo entero no se puede llamar o no lo puedo utilizar como si fuera una función. ¿Por qué? Porque actualmente print ya no es una función. Ahora print pasó a ser un objeto de tipo entero. ¿Por qué? Porque aquí yo la reasigné. Y en ese momento, si yo tenía un código donde utilizaba la función print por alguna razón, ya se rompió. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una palabra reservada o una palabra que corresponde a una función de Python. Y bueno, estoy, digamos, rompiendo ahí el código, ¿no? En el caso de que utilizara esa función print. Ok, como tal, print no es, digamos, una palabra reservada en el sentido estricto del lenguaje Python, porque aún así me permite reasignarla. Las palabras reservadas del lenguaje, algunas no me va a permitir utilizarlas, por ejemplo, ¿no? Si yo intentara, por ejemplo, hacer lo siguiente, observa aquí, lo que estoy intentando es la palabra reservada dev, que nos sirve por ahí igual, posteriormente lo vamos a revisar, seguramente en la siguiente asignatura que tú vas a llevar, que es programación. Eh, esa palabrita dev se utiliza para definir o para crear funciones. Las funciones son porciones de código que puedes utilizar eh, posteriormente, pasándole ciertos argumentos y devolviendo ciertos valores. Bueno, el punto es que dev es una palabra reservada del lenguaje. Si yo intento definir o asignarle a ese identificador que yo estoy llamando def un cierto valor, no me va a dejar. Me dice que hay un error de sintaxis. ¿Sale? Porque en primero Python entiende que yo voy a definir una función y luego esta sintaxis no es válida para definir una función. Las palabras reservadas del lenguaje normalmente van a aparecer de esta manera. En color verde, bueno, aquí en Jupyter obviamente, y con este tema de Jupyter obviamente, en color verde y en negritas. Por ejemplo, si tú creas, bueno, si tú escribes, por ejemplo, for, también te aparece así, porque es una palabra reservada del lenguaje, o si escribes while, también te aparece de esa manera. Eh, Son algunas de las palabras reservadas del lenguaje que tú no puedes utilizar como nombre de variables. ¿Vale? Ok, si quieres ver una lista completa de las palabras que no puedes utilizar como identificador o como nombre de variable, puedes hacer esto. Simplemente escribe esto. Ahorita en este punto no es, digamos, tan relevante que trates de entender qué es lo que hace ese código. Es algo que vas a seguir conociendo conforme vayamos avanzando. Básicamente esto lo que te va a mostrar es únicamente un listado de todas las palabras reservadas del lenguaje y que no deberías utilizar como un identificador. Keyword básicamente significa una palabra clave, una palabra reservada. Ves, por ejemplo, que no puedes utilizar un false, que básicamente es una de las variables, una de las constantes, mejor dicho, booleanas. Un false o true son las únicas dos posibilidades, no las puedes utilizar. No puedes utilizar un none también. No puedes utilizar un AND porque recuerda que ese es el operador lógico que utilizamos aquí en Python. No puedes utilizar, por ejemplo, un break. No puedes utilizar un def, que es el que vimos anteriormente. No puedes utilizar un else, un elif. No puedes utilizar, por ejemplo, lo que ya comentábamos, ¿no? Un while para crear un nombre de una variable. No se puede. O no debería, ¿no? Y evita también todos estos nombrecitos que aparecen aquí. Nuevamente, este listado únicamente te da un listado de funciones y clases que vienen junto con Python, que se importan o que las tienes disponibles desde el momento que tú empiezas a programar aquí, digamos. Hay otro montón de funciones que si bien las puedes asignar, el hecho de asignarlas como un nombre de un identificador
implica que si las quisieras utilizar posteriormente, como en el caso de print que tenemos acá, no las vas a poder utilizar. ¿Vale? Así que hay que estar conscientes de que hay que evitar utilizar todos estos nombrecitos como nombre de variable, porque corresponden a funciones nativas, digamos, de Python, que no deberíamos reasignar. ¿Vale? Ok. Bueno, aquí, punto importante entonces, esto, evita utilizar palabras claves o reservadas y todos los nombres de funciones o cualquier otra palabra que Python de manera nativa utilice. Hay que evitar, ¿vale? Muy bien. Siguiente recomendación, siguiente reglita. Los nombres de variables son case sensitive, es decir, se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si yo creo una variable que le llamo nombre en mayúsculas y a ella le asigno un valor que dice Ana, y yo creo otra variable que le llamo nombre, donde a eso le asigno el valor de Paola, y luego hago la comparación de si nombre en minúscula es igual a nombre en mayúscula y me dice que eso es un false. O sea, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos identificadores distintos y evidentemente no tienen asignado el mismo objeto. En uno está asignado Ana y el otro está asignado Paola. Aun cuando ambos son cadenas de caracteres, pues son completamente diferentes. ¿Vale? Ok, una recomendación que hay que tener en cuenta también es que los nombres de variables deben ser cortos en medida de lo posible, pero descriptivos. Preferentemente descriptivos. Por ejemplo, recuerda lo que que habíamos creado acá. Tiene mucho sentido que al radio yo le llame radio o que utilice un identificador que esté relacionado con lo que estoy representando. No tendría mucho caso o no sería tan recomendable si a este radio, en lugar de llamarle radio, yo le llamo X, por decir algo, ¿no? Y que yo cambiara aquí por X. Ok. Voy a imprimir esto. Ok. Bueno, lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Como hace un momento hayamos reasignado aquí la función print a ese igual a 1000, observa que ahora ya no lo puedo utilizar acá. Ya no puedo utilizar la función print. ¿Sale? Ahorita nada más para propósitos de volver a ejecutar ese código, voy a reiniciar el kernel. Nada más dejo hacer esto, reiniciar. Para que vuelva a tener la función print disponible. Listo. Voy a ejecutar eso y observa que ahora nuevamente vuelve a funcionar. Porque ya estoy nuevamente tomando la función print que originalmente tengo disponible en Python. ¿Vale? Ok. Bueno, funcionalmente sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, esa X sigue correspondiendo con el valor del radio. Pero si tú vienes y lees este código, lo observas, es un poco más complicado de entender que el que teníamos anteriormente. Cuando yo escribo que eso es radio, o sea, lo ves que la variable se llama radio, tú entiendes que está refiriéndote al radio de ese círculo, ¿no? Es mucho más sencillo de leer para el programador. Eh, Cuando tú eres programador, no solamente tú vas a leer tu código, no solamente tú lo vas a revisar, sino que seguramente en muchos casos va a revisarlo alguna persona adicional, alguna persona que a lo mejor forma parte de tu mismo equipo de trabajo o alguien que supervisa, ¿no?, la parte del trabajo que tú realizas. Incluso podría ser tú mismo quien en un futuro, incluso no tan lejano, podría estar volviendo a revisar un código que hiciste. Y aun cuando tú lo hayas hecho, muchas veces es complicado leer un código que tú mismo escribiste si el código no está bien estructurado, si el código no sigue ciertas reglitas de legibilidad, ciertas reglitas que permiten estructurar mejor un código. Va a ser complicado de leerlo incluso para la propia persona que lo escribió. ¿Vale? Ok. Por eso la recomendación fundamental es entonces, preferentemente hay que utilizar nombrecitos de variables que sean descriptivos, que sean autodescriptivos en la medida de lo posible. En el caso de que por alguna razón haya una entidad que tú quieres guardar en un nombre de una variable, pero que ese nombre va a quedar exageradamente largo, puedes hacer acortaciones y escribir, por ejemplo, a qué se refiere esa variable. Por ejemplo, puedes hacer un comentario. R es igual a radio del círculo, ¿no?
Lo puedes dejar como un comentario ahí. Lo voy a poner acá como R, ¿no? Cambio esa X por R. Obviamente este es un ejemplo de esta parte. Lo único que estoy indicando con ese comentario que R es radio del círculo. Alguien que viene, que lee ese código, podría entender un poco mejor de qué va el asunto, ¿no? A lo mejor sin necesidad de que esa variable se llame radio como tal, pero le da un poquito más la idea. Sobre todo porque, por ejemplo, es muy habitual que en una expresión, una ecuación matemática, R se utilice mucho como el radio de un círculo, ¿no? Tiene mucho que ver también con esa parte. Ok, estas son entonces algunas de las recomendaciones con respecto a la manera en que debemos nombrar variables. Si en algún momento tú estás tratando entonces de nombrar una variable o de asignar un identificador a una variable, a un objeto de Python, y te salta un error, verifica que no estés cometiendo alguno de los errores que aquí comentamos, ¿no? Que no estés intentando, por ejemplo, utilizar algún mejor un guión o un punto como nombre de una variable, porque no se puede. O que vayas a estar intentando, por ejemplo, escribir un nombre de variable que tenga espacios, o que estés intentando, por ejemplo, utilizar una palabra reservada como un nombre de variable. No se puede, ¿sale? Ok. De esa manera entonces cerramos este video. Recordar el propósito del video era simplemente ver la manera en que nosotros podemos crear una variable y revisar algunas reglitas, algunas recomendaciones generales acerca de justamente el nombrado de esa variable. Nos vemos en el siguiente video.